Física del CIMBESTAF. ¿Ya estamos grabando? Sí, perfecto. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a los nuevos estudiantes de propedéuticos. Espero que no falten también, a que estén llegando seguido. Creo que aquí Jaime los va a retener después del seminario de introducción. Espero que sea entretenido estos coloquios. Hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Bastarrechea Magnani. El doctor Miguel Ángel Bastarrechea Magnani es investigador en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Desde 2020 posee los grados de doctor en Física y el grado de doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2011 recibió la medalla Gabino Barreda por su desempeño en la licenciatura en Física y desde 2019 posee la distinción como investigador nacional nivel 1 por parte del CONACYT. Ha sido investigador postdoctoral en México, Alemania y Dinamarca. Es autor de más de una treintena de publicaciones científicas en revistas arbitradas y ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, abordando temas de investigación en física, filosofía, ludología y educación. También ha impartido talleres de filosofía y clases de física a nivel de licenciatura y posgrado en México y en Alemania. Sus intereses se encuentran en diferentes campos, incluyendo la física de polaritones, el caos clásico y cuántico, las transiciones de fase cuántica, sistemas fuertemente correlacionados y temas como el idealismo alemán y los estudios sobre juegos de rol, RPG Stories. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra para tu plática antiferromagnetismo en redes ópticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, le agradezco a Iván por la invitación para impartir esta charla y pues a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Se siente bien regresar a charlas de manera presencial, entonces disfruté viajando del sur de la ciudad hasta acá, ¿no? Entusiasmado para dar la charla. Muy bien, entonces, bueno, lo que les voy a contar hoy es algo que he estado trabajando en en el último par de años, la pandemia, digamos, que tiene que ver con avances contemporáneos en el área de átomos ultrafríos, pero que se combinan con técnicas que tradicionalmente se han empleado en el estado sólido, ¿no? Entonces, de ahí el título de antiferromagnetismo en redes ópticas. Entonces, me muevo rápidamente al esquema de la charla. Un momento, está listo, ¿no? Entonces, primero les voy a hablar cuál es la motivación del trabajo, que es justo el título, ¿no? Esta idea de generar orden antiferromagnético en redes ópticas de átomos ultrafríos. Después voy a hablarles del hamiltoniano TJ y luego un poco de perspectiva sobre lo que hemos hecho al respecto con algunos colaboradores de Dinamarca. Entonces aquí la idea es, en los últimos años he estado haciendo arqueología, ¿no? Arqueología de artículos de física, ¿no? Revisar todo lo que se hizo en los 90s al respecto de este problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues vamos a empezar con esta primera parte de antiferromagnetismo y la inspiración tiene que ver con la superconductividad. Entonces, la idea es que cuando un metal se enfría por debajo de una temperatura crítica, aparece la posibilidad, ¿no? A grosso modo, de la conducción perfecta de electricidad, ¿no? Y este fenómeno se le llamó superconductividad o superconductividad estándar, y ocurre en los metales. Entonces, lo que ocurre es que la corriente inducida en un circuito desaparece rápidamente y entonces las partículas, los electrones, que son los portadores de carga, pues se mueven sin resistencia, ¿no? Es la visión simple en la cual podemos describir esto. Y entonces la gente pues trató de explicar esto, salieron toneladas de artículos en su momento, que es lo que típicamente sucede, y finalmente el trabajo combinado de Bardeen, Cooper y Schrieffer dio una explicación a este fenómeno. Y entonces la idea es que cuando los electrones se mueven en el conductor, estos alteran la estructura cristalina porque están cargados y los núcleos atómicos también. Y entonces al moverse generan vibraciones en la red cristalina y estas vibraciones las podemos entender como un nuevo tipo de excitaciones colectivas que se llaman fonones. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ocurre es que cuando el electrón se mueve, genera esas excitaciones y crea un potencial para el siguiente electrón que viene en el camino, ¿ok? Y este potencial es un potencial inducido que genera una atracción con la cual los dos electrones pueden ir juntos. Y entonces aparece un estado cuántico
que es la explicación, ¿no?, fundamental o básica de la superconductividad, desarrollada por Bardeen, Cooper y Schrieffer, que se llama la teoría BSS, en la cual los electrones se aparean y forman lo que se conoce como un par de Cooper, ¿ok? Y entonces, pues básicamente, ¿no?, de manera muy reducida, los electrones que son fermiones se aparean para crear un par bosónico, y entonces el fenómeno de superconductividad es como una superfluidez de pares de Cooper, ¿no? Y entonces por eso es que, ¿no?, de manera general puede haber esta superconductividad, ¿no? Y pues Bardeen tuvo 2 premios Nobel, ¿no?, uno por el transistor y otro por esta teoría. Y entonces, además de esto, ¿no?, lo que sucedió es que en la década de los 80, Karl Alexander Müller y Johannes Georg Betznors descubrieron la existencia de ciertas arcillas que tenían la propiedad de superconductividad. Entonces, esto desafió la teoría que se tenía hasta entonces, porque estos materiales pues no eran naturalmente conductores de electricidad. Entonces, bueno, de hecho, ¿no?, en su momento pues fue un boom, porque se pensó que estos superconductores podían generar rápidamente una revolución tecnológica por el hecho de que la superconductividad o la temperatura crítica en donde aparecía la superconductividad era relativamente alta. En este caso, pues alrededor de menos 196 grados centígrados, ¿no? Entonces, es todavía baja, pero mucho alta de lo que ocurría con los conductores que tenían superconductividad estándar, ¿no? Y de hecho, pues es muy popular ahora, ¿no?, en las demostraciones científicas, ¿no? ¿Quién ha visto, por ejemplo, una de estas pastillas superconductores, ¿no? ¿Lo han visto o no? ¿Algunos por ahí? ¿No? Entonces se preparan esas pastillas, ¿no? Es toda una historia prepararlas, porque pues uno tiene que hornearlas como si fueran galletas, ¿no? Este es de bario, las típicas son de bario, borato e itrio, me parece. Y entonces, pues hay que hornearlas, y luego se utiliza la temperatura cercana al nitrógeno líquido y se puede ver cómo levitan, ¿no?, estas imanes sobre un imán, ¿no?, porque puede repeler campo magnético. Entonces, el punto es que desde entonces se han hecho un montón de avances para tratar de caracterizar las bases de manera empírica y fenomenológica, ¿no?, y desarrollar teorías para poder identificar cuándo es que estos materiales pueden ser superconductores. Pero es un problema que sigue abierto, y la idea es tratarlo de explorar con nuevas plataformas. Entonces, lo que resulta es que se identificó en su momento que la explicación, o lo que se tiene más o menos identificado, es que la explicación de la superconductividad de alta temperatura tiene que estar relacionada con un nuevo tipo de portador de carga, un tipo diferente al de los electrones. Entonces, la idea es que si uno tiene este tipo de arreglo cristalino, uno puede crear o pensarlo a los átomos ahora como un conjunto de espines que van arriba hacia abajo, ¿no? Cada electrón tiene un spin y entonces se vuelve una red donde los espines están ordenados. Entonces resulta que si se crea un dopaje de esta red bidimensional, pero un dopaje de agujeros, es decir, quitamos electrones y ponemos agujeros que no tienen spin, ahora esos agujeros se pueden mover, y es lo que veremos a continuación, se pueden mover en la red, y el movimiento de los agujeros genera correlaciones que indican, puede generar un nuevo par de Cooper, ¿ok?, en estos materiales. Entonces van a ser los portadores de carga, no los electrones, sino los agujeros en una red antiferromagnética, que vamos a ver en más detalle adelante, ¿no? Entonces esa va a ser la idea. La idea es que el posible secreto de la superconductividad de alta temperatura está relacionado en que en este material, donde no es un conductor, digamos, natural o estándar, no son los electrones los que pueden aparearse para tener este efecto de superfluidez, sino van a ser los agujeros. Entonces, ese es el truco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que este problema en los materiales en donde ocurre, como cupratos sobre todo, pues esto ha sido difícil de analizar, incluso empíricamente, porque se tienen que preparar las muestras de estado sólido, ¿ok? O sea, no es un sistema que, digamos, es limpio, pues, ¿no? Y la teoría también es complicada porque involucra tratar de analizar todas las interacciones coulombianas, ¿no?, en la estructura de banda y demás, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que apareció desde hace unos años, por supuesto, el terreno de los átomos o los gases ultrafríos en redes ópticas. Entonces, aquí la idea es que a través de redes ópticas, uno puede tomar átomos fríos, típicamente alcalinos,
y uno puede crear partículas bosónicas o fermiónicas para estudiar las propiedades de los gases cuánticos que se forman, ¿no? Y que entonces uno puede depositar esas partículas, ¿no? Por ejemplo, si es litio 7 se pueden generar bosones, con litio 6 se pueden generar fermiones, se pueden depositar y puede uno simular redes cristalinas a través de los átomos fríos, ¿ok? Es decir, en un cristal, claro, lo que vamos a tener es un átomo con algunos electrones de valencia. Aquí lo que tendríamos son pequeñas nubes de átomos ultrafríos que tienen características bosónicas y fermiónicas, y a través de la manipulación de estas redes ópticas se pueden cambiar las interacciones entre ellos y entonces simular en ese sentido diferentes sistemas. Entonces, en el contexto de la simulación cuántica, muchos de los problemas que no son limpios, ¿no?, del estado sólido o de otras áreas, se ha propuesto que se pueden estudiar limpiamente, ¿ok? Y de manera sintonizable. Esa ha sido la idea. Y lo que sucedió es que en años recientes, como les estoy diciendo, estos simuladores cuánticos permitieron a llegar al nivel de los sistemas fuertemente correlacionados. Y uno de los ejemplos recientes es precisamente la simulación de orden magnético. Entonces, en este caso, se crea una red óptica, se colocan átomos ultrafríos y se pueden hacer correlaciones entre espines antiferromagnéticas. ¿A qué nos referimos con antiferromagnético? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo con más detalle, pero la idea es que por el principio de exclusión de Pauli, los espines pues no pueden ocupar el mismo estado cuántico, ¿no? Los electrones en particular, porque son fermiones. Entonces, en una red, lo que sucede es que uno puede acomodar los espines arriba y abajo, y entonces un orden antiferromagnético va a ser uno en el que todos van a estar como en un tablero de ajedrez arriba y abajo. El ferromagnético es donde están todos alineados, ¿no? Y entonces va a haber un costo energético que vamos a discutir para poder voltear los espines y mover el agujero, ¿no? Pero lo importante es que a través de los átomos fríos se puede formar esta red bidimensional y se puede sintonizar, es decir, las interacciones antiferromagnéticas entre los espines simulados se pueden cambiar a voluntad, y también todas las configuraciones de la red, ¿no? Las longitudes, etcétera, ¿no? Entonces, este experimento, pues, como pueden ver, ¿no?, estos artículos son del 2013 y del 2015, o sea, hace 10 años que se logró esto, y en los últimos años se han mejorado las técnicas experimentales para poder explorar a detalle estos órdenes ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Ahora, cabe destacar, ¿no?, es importante, no, muchos de ustedes probablemente ya lo saben, otros no. Es curioso el asunto de los órdenes ferromagnéticos y antiferromagnéticos, porque la explicación del magnetismo macroscópico, como lo entendemos, de hecho tiene un origen cuántico. Entonces, y va a tener un origen cuántico que está relacionado con el principio de exclusión de Pauli y los fermiones, ¿ok? Entonces, ahora vamos a comentar un poquito más al respecto, ¿no? Entonces, estos experimentos se pueden hacer con mezclas alcalinas, ¿no? Y entonces nos vamos a esta descripción, ¿no? Ahora en estos experimentos se puede usar pinzas ópticas para atrapar ciertos átomos en un lugar y resolver el movimiento y ver toda la dinámica, ¿ok? Eso es lo que se puede ver. Y entonces, inspirado por esa dinámica, pues la idea es explorar estos sistemas, ¿no? Y entonces, en términos teóricos, el hamiltoniano que se cree que contiene los secretos, ¿no?, de las correlaciones fuertes, incluidos estos fenómenos de superconductividad, de temperatura y muchas otras cosas más, es el hamiltoniano de Fermi-Hubbard. El hamiltoniano de Fermi-Hubbard, que en realidad es el hamiltoniano de Hubbard, ¿no? Se le pone Fermi porque ahora hay otro que se llama Bose-Hubbard, para hacer la distinción. Lo que considera es que tenemos un conjunto de fermiones. Puede ser una línea, puede ser una red bidimensional o algo tridimensional. Entonces, la idea es que en este hamiltoniano tenemos este término que nos dice, bueno, estamos pensando, piensen en una red bidimensional, como decíamos, que es lo que queremos modelar. En esa red tenemos fermiones en cada sitio de la red, y entonces tenemos dos términos. Un término que es el término de hopping o de saltos, que nos dice la probabilidad de que un fermión salte, ¿ok?, entre diferentes sitios de la red, con este costo energético. Y luego un término de interacción en sitio, en donde si tengo dos fermiones que estén en el mismo lugar, con espines opuestos, ¿no?, ¿cuál va a ser su interacción? Entonces, ese es el hamiltoniano de Fermi-Hubbard, donde sigma, pues, es el spin con los dos valores posibles, ¿no?, de este fermión, arriba y abajo en este caso. Entonces, es un modelo paradigmático, ¿no?
Pero ahora resulta que este modelo pues, es sumamente difícil de resolver, no en una dimensión, sino cuando nos vamos a 2 dimensiones o a más. ¿Ok? Porque el principio de exclusión de Pauli nos dice que un fermión no puede estar dos fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico, y eso reduce bastante las cosas, ¿no? Porque vamos a tener uno o ningún fermión en ese estado cuántico, pero los complica también. Y entonces la historia que les voy a contar el día de hoy va a ser cómo hacer una serie de aproximaciones sobre este hamiltoniano para tratar de obtener un poco de física, ¿no? O sea, les voy a contar más o menos cuál fue el camino que la gente en estado sólido, en materia condensada en los 90s, cruzó para poder identificar las excitaciones colectivas que de alguna manera nos puedan dar información para explicar fenómenos fuertemente correlacionados como la superconductividad de alta temperatura. También, si tienen alguna pregunta o duda, pues adelante, pueden interrumpirme sin problema. ¿La diferencia entre la E y el N? Ah, claro, gracias por preguntar. Sí, en este caso, ¿no? Qué bueno que me comentaste. O sea, E pues es el operador de creación de un electrón o un fermión, ¿verdad? En el sitio I con spin hacia arriba, ¿verdad? Y el otro es el de aniquilación, ¿no? Entonces este de salto, pues destruyen un sitio y en el otro, ¿no? Y la N es el operador de número. Entonces, este me dice, pues, el número de fermiones que tengo con ese spin en ese sitio, ¿no? Entonces, claro, este es un operador de un cuerpo y es un operador de 2 cuerpos que me está identificando la interacción, ¿no? En ese sitio. Sí, adelante. Entonces, si tienen más preguntas o dudas, no hay problema si me interrumpen. Muy bien. Y entonces, para meterle más emoción a esto, ¿no? Lo que pensamos es esto. Tenemos una red bidimensional y entonces la idea es que en esa red podemos acomodar, en un tablero de ajedrez, podemos acomodar fermiones. Y los fermiones pues tienen esta característica de que 2 iguales no pueden estar en el mismo sitio. Entonces, lo que podemos tener, como lo podemos pensar, es que tenemos 2 capas, ¿ok? Entonces, en esas capas podemos acomodar, por ejemplo, un electrón con spin arriba o un electrón con spin abajo y nada en la siguiente, ¿no? O sea, que solo haya uno de ellos. O podemos tener 2, es decir, un electrón con spin arriba y un electrón con spin abajo, ¿ok? O sea, 2 con spin diferentes. Aquí se me fue el avión y debí quitar las flechitas. Podemos tener un agujero, es decir, que no hay un electrón, ¿no? O un doblón, que sería este. Entonces vamos a describir esta red como 2 capas siguiendo las reglas fermiónicas, ¿no? Y ahora vamos a hacer aproximaciones sobre este modelo. Ese va a ser el objetivo en lo que sigue, en lo que les voy a contar. Pero terminando con esta parte de la motivación, justo lo que se ha podido hacer, pues es que se puede simular a través de estas redes ópticas este hamiltoniano en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este experimento, que era lo que les había anticipado, se puede usar una mezcla balanceada de 2 estados hiperfinos de litio 6 que simula los 2 valores de spin para los fermiones. Se cargan todos esos átomos en una red, ¿no? Bidimensional, y se pueden cambiar los parámetros de interacción en sitio y de salto a través de una resonancia de Feshbach que pues es simplemente modificar la interacción aproximada de contacto entre los átomos usando un nivel hiperfino. Y entonces, por ejemplo, con una pinza óptica se puede incluso inmovilizar a alguno de los fermiones y ver la dinámica de cómo agarramos un fermión y lo movemos. O se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y al final se puede detectar todo a través de un proceso de tipo Stern-Gerlach. Se carga la red, ¿no? Este es como resultados experimentales de cómo están las redes cargadas con los átomos y luego se liberan y se colectan todas las nubes atómicas para determinar si estaban arriba o abajo y era el estado que se tenía, ¿no? Stern-Gerlach es que se separa. Bueno, entonces con esto vamos no sé si tengan alguna duda o pregunta. Y aquí les muestro, ¿no? Un perfil de densidad y de correlaciones de spin que se obtiene experimentalmente y entonces al crear alguna imperfección como un agujero, pues se puede explorar cómo es el desorden de la red alrededor de eso en términos experimentales, ¿no? Entonces, motivados por esto, vamos a entrar a esta segunda parte en donde vamos a explorar las aproximaciones que se han hecho y todo lo que se requiere hacer para poder llegar a dar una descripción de la dinámica que está sucediendo, ¿no? Para que vean la complejidad. Sí. Nada más se me quedó con la duda. ¿El término de interacción puede ser atractivo y repulsivo? Sí, en principio sí, exacto. Con los átomos fríos lo puedes sintonizar como atractivo y repulsivo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo fantástico de estas simulaciones, ¿no? Que puedes explorar toda por ejemplo, la longitud de dispersión, pues la puede ser negativa o positiva. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a empezar con esto, ¿no? Entonces, ahora la parte teórica es la siguiente, ¿no? De nueva cuenta, tenemos una red con sitios y en esos sitios, pues vamos a colocar a los fermiones, ¿no? Y estos son los parámetros relevantes de la red. Tenemos N, que es el número de sitios, Z es el número de vecinos, es decir, aquí en este caso serían 4 vecinos, ¿no? Vamos a considerar una red sencilla. Se pueden hacer otro tipo de redes, ¿no? Ahora se están explorando redes que son triangulares y cosas así, ¿no? Cosas que ya ando revisando. A es la distancia entre sitios y delta, pues es el vector que me dice la dirección de los sitios, ¿no? De los sitios próximos, ¿no? Esa es la estructura de la red. Y luego lo que sucede es lo siguiente. Lo que podemos pensar es que o lo que vamos a pensar es que el estado base del sistema, es decir, si quito todas las excitaciones térmicas y me quedo a bajas energías, a cero temperatura, ¿no? Podemos decir, vamos a tener un fondo antiferromagnético, es decir, un tablero de ajedrez donde tenemos en cada sitio arriba y abajo sucesivamente, ¿ok? Esa es la estructura. Entonces, lo que sucede es que aquí, para que yo pueda voltear una de las flechas, ¿ok? Si están así, quiero voltearlas, pues necesito meter energía, ¿ok? Y el costo energético va a ser esta J, que se llama la energía de intercambio, ¿ok? Y que en la descripción de los sistemas magnéticos, pues tiene que ver con los traslapes, los overlaps de las funciones de onda de los electrones en un cristal, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues lo podemos, esto es en realidad, en el caso de los átomos fríos, algo que, como dije, se puede sintonizar, ¿ok? Pero en términos generales físicos, pues representa el costo de voltear un spin, ¿ok? Entonces, eso es lo que representa. Y el otro parámetro, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que podamos distinguir entre dos subredes, ¿ok? Inicialmente tenemos todos los sitios que tenían flechas hacia arriba y la vamos a identificar como la subred A, y todos los sitios que tenían flechas hacia abajo y los vamos a identificar como la subred B, ¿ok? Entonces, la subred A y la subred B solo están etiquetando los sitios, ¿ok? Con la dinámica, el spin que está en ese sitio puede volverse arriba o abajo o simplemente aparecer un agujero, ¿ok? Simplemente es una forma en la cual vamos a poder separar la red y que sirve para resolver algunos problemas magnéticos. Y aquí es relevante como para entender un poco de lo que va a aparecer a continuación, ¿ok? Y ahora sí, pues vamos a empezar con las infinitas transformaciones. No de eso se trata, de que hagamos todas las transformaciones que hay que hacer. Porque muchas veces decimos, es que la ciencia tiene que ser verdadera cuando es elegante. Y bueno, pues a ver, ¿no? A ver si es cierto, qué tan elegante es esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a partir de vamos a tratar de derivar lo que se conoce como el hamiltoniano de TJ desde el hamiltoniano de Fermi-Hubbard. Entonces, la primera aproximación es que vamos a pensar que tenemos un llenado a media capa, ¿ok? Es decir, recuerdan que habían dos capas, o sea, puede tener dos electrones. Voy a pensar que no hay electrones en la capa superior, es decir, que en la red no tengo doblones, sino a lo más tengo un electrón arriba o abajo y tengo un agujero, ¿ok? Esa es la idea, capa a medio llenado. Y entonces, en general, o sea, estos idénticos sin ninguna aproximación, yo puedo reescribir el hamiltoniano de Hubbard en términos de operaciones entre los 4 estados posibles que tengo. Es decir, los 4 estados en sitio es el spin hacia arriba, hacia abajo, el agujero o el doblón. Y eso me permite, eso se llama la transformación de Hubbard, que pues eso Hubbard planteó el hamiltoniano, lo transformó, y estos son los operadores de Hubbard, que lo que me dicen, ¿no? Son, fíjense, superposiciones, déjenme quitar el cursor, son superposiciones de estos dos, lo que me da el operador de un electrón, ¿no? Entonces el electrón lo puedo pensar como superposiciones de esos operadores de Hubbard o un operador de Hubbard como una superposición de estados electrónicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues me dice, este operador, que en el sitio I voy a crear un spin, ¿no? Voy a destruir un spin arriba o abajo y crear un agujero, ¿ok? O sea, que lo que significa es que había un spin así y se movió el spin y ahora ya no hay nada, hay un agujero, ¿no? Eso es lo que representa como en este lenguaje de segunda cuantización. Entonces tengo estos operadores de Hubbard y puedo transformar el hamiltoniano de Fermi-Hubbard en varios términos que se ven de esta manera, donde puedo identificar el término de interacción de en sitio, el término de salto de agujeros nada más, ¿ok? O sea, por ejemplo, aquí tengo saltos de agujeros porque son hay un spin que se mueve al otro sitio. Aquí tengo doblones y un salto entre doblones, ¿ok? Que son términos de orden superior. Ahora, el gran problema es que este hamiltoniano TJ, que vamos a ver a continuación, se puede obtener bajo una aproximación de Fermi-Hubbard, pero no es realmente no es una aproximación de teoría de perturbaciones trivial, ¿ok? Ya ha habido discusiones al respecto de cómo eliminar los términos.
Entonces, lo que vamos a hacer en lo siguiente, entonces fue la primera transformación. Sigma barra es menos sigma. Exactamente. Ajá, sigma barra es el spin opuesto, ¿no? Ajá, entonces tenemos ese hamiltoniano y entonces se hace ahora la siguiente transformación. Es una transformación canónica que nos va a permitir o que tiene el objetivo de tratar perturbativamente los procesos que ocurren solo para agujeros, es decir, la capa medio llena. Entonces vamos a tratar de hacer una transformación de tal manera que, que nos permita solo quedarnos con los saltos que consideramos relevantes, es decir, en este caso, agujeros, ¿ok? Pensar al sistema dopado por agujeros. O sea, recuerden, además procesos, porque tengo dos spines que se pueden ir cambiando o cambios de los spines, etcétera, ¿no? Entonces quiero descartar todos los procesos y solo quedarme con los saltos entre agujeros. Entonces resulta que hago esta transformación canónica cuántica, ¿no? Donde me va a quedar en términos de estos conmutadores, ¿no? En términos de este operador S, y al final lo que voy a tener este hamiltoniano horrible, ¿no? Yo cada vez que en alguna charla dicen, ¿no? Sobre todo los estudiantes, y obtengo este hamiltoniano que es muy feo, esta expresión que es muy fea, ¿no? Y después de todos los horrores que yo he visto, ¿no? En realidad se ve amable esta expresión. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que aparecen varios términos, ¿no? Aparece este término que exclusivamente tiene información de saltos entre agujeros, ¿no? O sea, lo que me dice es que en este sitio destruye un agujero, crea un spin, pero en el siguiente destruye un spin y crea un agujero, ¿no? Y que significa que yo tenía un agujero acá y el agujero se movía de sitio, ¿ok? Voy a tener otro término que, si se dan cuenta, lo que hace es intercambiar spins. Me dice, en este tengo justo, ¿no? O sea, un spin hacia abajo, lo destruyo y me queda un spin hacia arriba, ¿ok? En ese sitio. Y luego van a tener otros términos que dependen de procesos de orden superior. Por ejemplo, estos son un proceso de 3 operadores de Hubbard y acá tengo la interacción y otro proceso en donde están los doblones, ¿ok? Y entonces se hace una aproximación o con una serie perturbativa en términos de J entre U, ¿ok? De tal manera que si yo el parámetro relevante, ¿no? Si se dan cuenta, va a estar dado, déjeme ver dónde está, ajá, ya me perdí. Ah, no. Claro, porque eso es importantísimo, no lo mencioné. Fíjense, acá no aparecía, ¿no? Aquí solo aparecía la interacción en sitio y la capacidad de saltar, ¿ok? De los agujeros. Ahora va a aparecer este otro parámetro, J, que ahorita les voy a explicar qué es, o ya les dije qué es, que está en términos de T y U, ¿ok? Entonces, en órdenes de aquí lo tengo al revés, eso debería ser T y U, ¿no? T entre U. Entonces, conforme yo aumento la movilidad, ¿no? Va a haber una región en donde yo puedo descartar estos términos y quedarme solo con estos dos, ¿ok? Entonces no va a ser válido en todos lados este hamiltoniano. Si yo aumento mucho la interacción en sitio, entonces estos términos van a empezar a ser relevantes porque voy a hacer más probable que aparezcan doblones o que hayan esas transiciones de los spines a órdenes superiores. Entonces la idea es escribirlo de esta manera para amatar todos estos términos en algún intervalo de parámetros y quedarme con estos dos, ¿ok? Entonces tenemos saltos de agujero, giro de spin, procesos de salto de orden superior y procesos de doblones, y queremos matar estos, y entonces al matarlos, al deshacernos de ellos, terminamos con el hamiltoniano TJ, donde lo que ocurre es que podemos definir a este objeto, 4t cuadrado entre U, como J, y de manera efectiva pensarlo como ese intercambio magnético de la red, ¿ok? De hecho, tenemos este hamiltoniano donde ahora podemos leer algo de manera sencilla. Este término solo tiene saltos de agujero, ¿ok? O sea, si tengo agujeros en el material, pues van a ir saltando. Y este otro término resulta ser el hamiltoniano de Heisenberg. Puedo reescribir los operadores de Hubbard en términos de operadores de spin y pensar que todo este término del hamiltoniano se puede ver como un magneto, o en particular un antiferromagneto. Entonces, de la descripción general de una red con electrones que están saltando, ¿ok? De spin arriba y hacia abajo, ahora puedo ver en cierta aproximación ese sistema como un antiferromagneto que tiene agujeros que saltan en esa red, que es justo lo que quería, ¿ok? Y ese es el hamiltoniano de TJ. Entonces, ahora podemos visualizar esto como esa red de antiferromagnetos donde hay un costo energético para que se volteen, que está dado por este término que es el hamiltoniano de Heisenberg,
y un costo para que el agujero salte. ¿Ok? Y estamos excluyendo doblones. ¿Dónde es válido esto? De nuevo, donde la interacción en sitio no sea muy grande. Porque entonces si la interacción en sitio es muy grande, pues se empieza a hacer más, se empiezan a promover fenómenos de orden superior. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda. Pueden interrumpir si no les queda claro algo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer otro conjunto de aproximaciones, ¿no? Como les decía, esta es la historia de las aproximaciones. Entonces resulta que ahora lo que yo tengo es una visión en donde tengo los electrones y los agujeros. Pero yo me tengo que asegurar de que cuando hice toda esta aproximación y eliminé estados, no me quede yo con estados físicamente inválidos o imposibles. Yo tengo que garantizar que en cada sitio haya o un electrón o un agujero e imponer esta constricción. Y aquí empiezan los problemas, ¿ok? En la literatura, porque hay muchas maneras de hacer esto. Como vieron, o sea, hice una aproximación que me llevó a un hamiltoniano efectivo, a una descripción energética efectiva. Y a partir de ahí, pues la gente ha hecho de todo. Entonces yo voy a seguir una línea, que es la que a mí me parece sensata y me gusta, ¿ok? No que sea mejor que otras. Entonces la idea es que queremos evitar que aparezcan estados no físicos, garantizando esta restricción. Y entonces voy a definir un nuevo conjunto de operadores de spin, ¿ok? Estos operadores, que eran en realidad operadores electrónicos que tenían cierto arreglo y que se veían como una especie de spin magnético, los voy a escribir de esta manera, con estos S que son de pseudospin, de tal manera que siempre se me mantenga esta restricción. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, tengo este término. Si yo tengo un agujero en el sitio, entonces esto se vuelve 1 y se me cancela este objeto, el S. Y entonces eso, pues a mí no me gusta porque yo no tendría que esto fuera como un operador de momento angular. Porque si aparece un agujero, pues me desaparece el spin. Entonces, para evitar eso, voy a definir estas S minúsculas que traen la información de los spines. De tal manera que en todos los sitios, yo siempre voy a tener 3/4, ¿no? Que es 1/2 por 1/2 más 1. ¿Ok? O sea, como si de verdad tuviera solo spines y no agujeros. ¿Ok? Aunque tengo agujeros. Entonces, esta es la siguiente transformación, solo para garantizar que no tengo estados no físicos. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos operadores. Y ahora viene otra aproximación que se llama el fermión esclavo, ¿no? Ahora la idea, y esta va a ser una vez más parte del problema en la bibliografía, esto se puede hacer de miles de maneras posibles. Lo que vamos a hacer para describir, o sea, recuerden que este sistema en realidad es fuertemente interactuante, porque lo que está pasando es que se mueven los electrones y empieza a ser complicado, ¿ok? Los electrones se están moviendo y pueden quedar en la capa de arriba o la de abajo, puede haber agujeros, etc. Ahora que la visión que tenemos son agujeros que empiezan a distorsionar esta red de spines con su movimiento, ¿ok? Pero es son fenómenos de fuertes correlaciones, porque al moverse el agujero, desde esa perspectiva, está alterando el ambiente en el que se está moviendo, ¿ok? Y eso es lo que queremos describir. Entonces, una de las maneras de hacer eso es separar al agujero o los grados de libertad del agujero. Lo vamos a pensar como la combinación de un holón, ¿no? En inglés es más fácil, ¿no? Pronunciar. Aquí en español es como un holón, ¿no? O sea, si no tenemos que decir como agujerón, ¿no? Pero, porque no es un agujero, ¿ok? Vamos a separar el agujero como un holón y un magnón, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El holón va a ser una partícula fermiónica, o sea, va a heredar la propiedad fermiónica del agujero, pero no va a tener spin. ¿Ok? Vamos a pensarlo como un fermión sin spin. Y el magnón va a ser una partícula que va a heredar el spin, pero no la parte fermiónica. Y entonces va a ser un bosón. ¿Ok? Eso lo vamos a separar, sí. Claro, claro, o sea, si tú te vas a teoría cuántica de campos, pues sabes que los fermiones tienen spin semientero, ¿no? Pero aquí lo único que basta es que respete el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Ese es a lo que nos estamos agarrando en la estadística, ¿no? O sea, es un resultado ya superior, ¿no? Y más fuerte decir, no, el spin, el valor del spin me dice el tipo de estadística que tengo, ¿no? Si es entero o semientero. Pero aquí solo estoy manteniendo la estadística, porque térmicamente es lo que me va a importar. ¿Sí? O sea, ojo, en el fondo no he hecho, o sea, en el fondo el sistema siguen siendo electrones,
pero estoy cambiando de perspectiva y ahora mi visión es un poco más extraña, pero en el fondo sí está ahí, ¿no? Y tengo que garantizar que yo no pierda esas propiedades, ¿no? O sea, estoy como separando, ¿no? Con esta aproximación de Fermín-Esclavo, estoy separando al agujero, ¿ok? Que en realidad es la ausencia del electrón en las dos partes relevantes para la interacción. Una es su estadística y la otra es su spin. Porque la interacción entre la estadística y el spin es lo que me va a dar la dinámica, ¿sí? Entonces, como el pseudospin está fijo en cada sitio, ¿no? En esta representación, el número de fermiones en cada sitio también está fijo. Por eso es la transformación de pseudospin. Se puede hacer de otras maneras, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es que ya que hice eso, pues aplico esta transformación de Fermín-Esclavo y es esta transformación súper extraña, ¿ok? Que voy a hacerlo en cada subred. Lo que hago es que el operador de Hubbard lo separo en un operador de agujero, de Jolón, y el pseudospin, que lo está multiplicando. Pero es diferente para el que está arriba del que está abajo, ¿ok? Entonces, esta es la idea, ¿no? Y tengo que garantizar que anticonmuten los operadores de Jolones para que sigan siendo fermiones y que conmuten los operadores de pseudospin para que representen a los Jolones, ¿ok? Esta es la perspectiva. Y entonces con esto, ahora sí, me voy a la siguiente transformación, ¿no? Transformación número 5. Entonces ahora lo que voy a hacer es que tenemos, ¿cómo estamos pensando el sistema? Como una red bidimensional, ¿verdad? De electrones, o sea, de fermiones spin 1 medio, en donde estoy dopando con agujeros y el agujero se mueve. Cuando se mueve el agujero, me empieza a alterar el orden antiferromagnético, ¿ok? Para que esté claro, piensen en los spines, ¿no? O sea, si yo tengo dos spines así y el siguiente así, y creo un agujero acá y muevo un spin, ahora me quedan dos paralelos, ¿ok? Entonces me costó energéticamente y alteré la red. Ahora, ya que separé esto, voy a pensar que tengo el magneto representado por el hamiltoniano de Heisenberg y lo que estoy haciendo es mover agujeros, ¿no? Bueno, en este caso ya jolones, que lo que están generando son distorsiones magnéticas. Y entonces esas distorsiones magnéticas las podemos tratar con lo que se llama la teoría de ondas de spin. Y esta teoría simplemente toma los operadores de pseudospin, los expreso en una serie infinita de un solo bosón. Aquí me faltó un... no, estoy bien. En una serie infinita de un solo bosón que se llama la transformación de Holstein-Primakov. Y luego hago una aproximación en la cual, contando un número de estados, me puedo quedar con esos operadores. Entonces, del álgebra de momento angular paso al álgebra del oscilador armónico, en donde tengo ahora, este operador me representa la creación de una onda de spin. ¿Qué es una onda de spin? Una onda de spin es que si yo tengo el spin así, ¿ok? Piénsolo de esa manera. Si yo hago una perturbación, el spin va a empezar a girar, ¿ok? Y entonces, si yo me muevo, voy a alterar los spines y va a comunicarse en la red esa alteración como una onda. También lo puedo pensar como la creación de una partícula o una cuasipartícula que es el magnón, ¿ok? Entonces, hago esa aproximación en la subred A y en la subred B. Y momento angular de qué orden? eso es curioso, ¿no? Porque aquí sería el de spin 1 medio, ¿no? Entonces, normalmente en la aproximación de Holstein-Primakov asumes que la J es muy, muy grande para cancelarlo, ¿no? Pero aquí es como contar el número de estados que tienes del espacio de Hilbert para todos los fermiones, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es J grande, ¿no? El límite que te lo hace, que sería el normal. Entonces, aquí la idea es esta, ¿no? O sea, imagínense que ponemos una perturbación, ¿no? Aquí un agujero, y entonces esa perturbación va a generar una onda, ¿ok? Que se va a ir propagando, y esa la vamos a pensar como un magnón, ¿no? Tenía una animación en donde se veían así girando los spines, pero la perdí cuando lo pasé a PDF y no pude resolverlo a tiempo, ¿no? Pero esa es la idea, ¿ok? Entonces vamos a pensar que ahora la interacción del material es jolones que se están moviendo y en su movimiento crean estas ondas que las puedo pensar como cuasipartículas, que son los magnones, ¿ok? Y entonces ahora tengo como una especie de gas de jolones que interactúan con los magnones, ¿sí? Que en realidad en el fondo es el agujero en donde su parte de estadística fermiónica, ¿no? O sea, la exclusión de Pauli está en una relación con el spin, ¿ok? Ese fue el cambio de perspectiva que hicimos. Y entonces, ¿no? Ese sería el magnón que se va moviendo y es mi nueva excitación colectiva que está produciendo los jolones, ¿no? Y entonces, con la teoría de onda de spin, ¿no?
la teoría lineal, vamos a eliminar términos de orden superior de interacciones magnéticas y entonces despreciar términos que dependen de la densidad de holones y ahora vamos a tener una energía del estado base y vamos a tener estos términos, ¿ok? Donde podemos ver que ahora lo que produce es esto. Yo destruyo un holón en la subred A, en el sitio I, y creo uno en la B. O sea, eso se mueve, ¿ok? Salta el holón. Pero al hacerlo, también creo ondas de spin, ¿ok? Entonces tengo estos procesos y tengo este otro proceso. Y este de acá abajo simplemente me describe un hamiltoniano magnético de orden cuadrático. O sea, me da la energía de las ondas de spin. Entonces es la energía de las ondas de spin, que era el término J, y acá tengo el término de interacción, que es la interacción entre los agujeros y las ondas de spin. ¿Ok? Ese es lo que tenemos. Sigo teniendo el T y el J. Ahora, nos conviene pasarnos a la representación de momento. Entonces, expreso en serie de Fourier, ¿no? Discreta, las A's en términos de AKs para ver estados de momento. Y con eso, ¿ok? Obtengo, ¿no? Con esta gamma K que depende de la delta, que son los primeros vecinos, bla, 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 ¿no? Hago unas transformaciones y obtengo este hamiltoniano, ¿ok? Donde ahora en el espacio de momento tengo la suma sobre los momentos posibles, una modificación acá que voy a tener las interacciones, que depende del número de vecinos y del número de sitios, y tengo lo mismo, ¿no? Creo un agujero en un sitio, destruyo un agujero en un sitio y lo creo en otro, y genero una excitación colectiva de spin en la red, ¿ok? Más el hamiltoniano magnético. Y luego hacemos otra transformación, la transformación número 6, que es una transformación de Bogoliubov. La transformación de Bogoliubov se emplea en hamiltonianos cuadráticos para diagonalizarlos, encontrar las excitaciones colectivas del sistema, ¿ok? Esta transformación me permite resolver el sistema magnético y encontrar las energías propias del sistema magnético. Y entonces con eso llegamos a lo que se llama el hamiltoniano del polarón magnético. No me he dado cuenta de este error de acá. Entonces tenemos lo siguiente. Hay que rastrear, ¿no? ¿De dónde vienen los términos? Este término de acá es el que viene del término magnético, es el del término J. Y aquí lo vemos, el epsilon MK es la energía cinética, ¿ok? O la relación de dispersión de las excitaciones magnéticas en el material. Y por eso está proporcional a J. Este es el término J. Esto, fíjense, si yo no tengo agujeros, esto me describe un antiferromagneto, ¿ok? Y las propiedades de los antiferromagnetos, es decir, que yo le pongo un campo magnético y se resiste a ser magnetizado, están contenidas acá. Esas son las excitaciones. Tengo un conjunto de magnones alfa en la red A y unos alfa B que se mueven con esta velocidad. Entonces, si yo creo un magnón, ese magnón se va a mover con esta velocidad en la red, ¿ok? Esa es su energía cinética, ¿sí? Entonces, ya está. Y luego tengo el término de los holones. ¿Dónde aparecen los holones? En el término T del hamiltoniano. Acá está la T. Pero ahora resulta que tengo esta interacción que depende de la velocidad o del momento con el que se mueven los holones, ¿ok? Entonces tengo lo mismo, ¿no? Creo un holón de un lado al otro, o sea, se mueve el holón y al moverse ese holón, lo que hace es que me crea una excitación magnética, ¿ok? Con esta interacción. Ahora, este hamiltoniano es súper raro por una razón que no es obvia en una primera instancia. Además, vamos a hacer otras cosas que me imagino que están tratando de rastrear, ¿no? La primera es que notamos que si lo vemos desde las ondas de spin tienen su energía cinética o su término de energía cinética y un término de interacción, ¿no? Como energía cinética y potencial. Resulta que los holones tienen un término de potencial, pero no tienen energía cinética. ¿Ok? Porque estas cosas solo van a existir de manera dinámica y por la fuerte correlación. O sea, yo no puedo tener el holón, ¿no? Justamente no puedo tener un agujero con estadística de fermión sin spin propagándose. Eso no lo tengo. ¿Ok? Entonces, este hamiltoniano, pues él es el que uno va a estudiar para tratar de entender las interacciones fuertes que ocurren en el material, ¿no? Y todo esto es para tratar de anclar, ¿ok? Elementos básicos que nos permitan decir quiénes son los portadores de carga y cómo es que se podrían aparear, ¿ok? Para la superconductividad de alta temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Entre más móvil sea el agujero, o sea, entre más grande sea T, que me permite que salten más fuerte va a ser la interacción entre los magnones. ¿Ok? Si el agujero se mueve cada vez más rápido, va a distorsionar más la red y va a crear más ondas de spin. ¿Ok? Y ese es el pista. Si el agujero se mueve más rápido y distorsiona la red,
va a generar un potencial que posiblemente sea atractivo para que otro holón, que es fermión, se aparee y crean un par de Cooper de estas cosas, ¿ok? Esa es como siguiendo las pistas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Este es un resumen de todo esto. Del polarón magnético, ¿no? ¿Cómo llegamos? Pues tomamos el Hamiltoniano de Fermi-Hubbard, al Hamiltoniano TJ, y de este el del polarón magnético. Y de ahí, ¿no? La idea es que la superconductividad venga del apareamiento de estos colones, ¿no? Y entonces lo que sigue es estudiar el movimiento de los colones, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se estudia esto? Bueno, pues la idea es la siguiente. Se va a pensar que el holón, en realidad, se viste de las nubes de ondas de spin, se forma una cuasipartícula, un polarón magnético. ¿Qué es una cuasipartícula en este caso? Cuando se mueve el objeto, va generando perturbaciones. Y esas perturbaciones cambian el ambiente en el que se mueve. Entonces, para cualquier otro magnón que quiera interactuar con él, lo que va a ver es una nube de magnones que están vistiendo al holón que se está moviendo. ¿Ok? El nombre de polarón, pues viene de lo que pasa con los electrones y los fonones. ¿Ok? Y entonces vamos a pensar en eso, en un magnón vestido con las excitaciones colectivas, y esto le vamos a llamar el polarón magnético. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Pues esos son los procesos que habíamos más o menos discutido antes, ¿no? Sube un agujero en la subred B, interactúa con una onda de spin y salta a la subred A, o viceversa, o puede un agujero en la subred B tirar una onda de spin y saltar, ¿no? Estos son diagramitas de Feynman, y entonces ahí es lo que vemos, ¿no? Si hay un agujero en esta subred y le llega una onda de spin, salta a la subred A, ¿ok? Y ese conjunto de saltos genera ondas de spin, se va a vestir con la onda de spin, y entonces lo que va a hacer el apareamiento posible es el polarón magnético. O sea, son dos polarones magnéticos que se van a ver de manera atractiva y van a empezar a moverse, ¿no? Esa es como la idea que queremos seguir, ¿no? Y ahora sí, pues ahora ya con todo esto, ¿no? O sea, con ese hamiltoniano voy a entrar a la parte 3, donde les voy a contar pues brevemente más o menos lo que hemos hecho, ¿ok? Con esto, para no extenderme demasiado. Entonces la idea es que para resolver esto uno emplea pues la técnica de teoría, uno emplea teoría cuántica de campos, porque uno quiere resolver sistemas fuertemente correlacionados, ¿no? Y que son elementos de la teoría de muchos cuerpos. Y entonces el objeto interesante, ¿no? Para abordar a este polarón magnético desde un punto de vista diagramático es su función de Green o su propagador, ¿ok? Que en este caso pues es el valor, ¿no? De estos operadores de campo sobre el fondo antimagnético, que es el vacío original en el que estábamos. Entonces, pues para hacerlo largo, ¿no? Esto nos lleva a resolver lo que se llama la ecuación de Dyson, en donde tenemos las interacciones repetidas, ¿no? Representadas por esta autoenergía que nos dice la energía propia de la nube, ¿no? Que se forma de las excitaciones magnéticas. La autoenergía entonces se piensa de esta manera, que en la cual yo tengo un agujero, interactúa y luego hay interacciones repetidas, ¿no? Con el resto de los magnones, ¿no? Y se representa de esta manera, ¿no? En esas interacciones repetidas, y nos queda esta expresión que es autoconsistente, ¿no? O sea, la autoenergía del sitio A depende de la función de Green del sitio B, que a su vez depende de la autoenergía del sitio A, y así sucesivamente, ¿ok? Y entonces esto hay que resolverlo. Y el resultado es el siguiente. Si yo calculo la parte imaginaria de la función de Green, puedo obtener la función espectral que me dice las energías o los estados energéticos, ¿no? Propios de ese sistema de muchos cuerpos. Y ese es el tipo de señal que se obtiene, ¿no? En realidad se utiliza esto que se llama la Self-Consistent Born Approximation, o aproximación de Born autoconsistente, ¿no? Por esta autoconsistencia, pero vamos a entrar en ese detalle. Y entonces se encuentra esta señal a bajas energías, ¿no? Bien definida, que se reconoce como el polarón magnético, ¿ok? El estado de menos energía que representa a el holón moviéndose y vistiéndose de las excitaciones magnéticas, o, en la perspectiva de los electrones, a un agujero, ¿ok? Que se va moviendo y que va distorsionando la red. Y al distorsionar la red cambia, ¿no? Su posibilidad de moverse. Y luego aparecen estados que tienen que ver, estados excitados, con las excitaciones magnéticas, ¿no? En esta aproximación. Y no solo eso, resulta que este polarón va a tener propiedades. Por ejemplo, va a tener un residuo. Si yo aumento demasiado la fuerza de intercambio, el residuo se va a cero. Entonces esto va a tener limitaciones. Por un lado, yo no me puedo ir a un extremo en el cual la interacción en el sitio es muy grande, porque entonces pierdo el hamiltoniano TJ. Pero ahora, si yo quiero, y ese va a ser el otro gran problema para tratar de descubrir la superconductividad de alta temperatura, si yo empiezo a hacer muy móvil el agujero, distorsiono demasiado la red,
Y entonces esta teoría no es capaz de capturar las burbujas o estas esferas, perdón, estas nubes de cuasipartículas, ¿no? Entonces está bastante limitado en ese sentido, ¿no? Pero nos da una pista, ¿no? Y entonces, además, ¿no? Esta es la zona de Brillouin. Aquí vemos el momento y vamos a ver que el holón va a tener una distribución en el espacio de momento, ¿ok? O sea, tiene una relación de dispersión efectiva. Entonces, aunque originalmente no tenía energía cinética, este objeto en el hamiltoniano, a través de la interacción de muchos cuerpos le podemos asignar una energía cinética efectiva, ¿no? Que se refleja de esta manera, ¿no? Entonces, este piquito, ¿no? Correspondería a este de acá, que es el estado base, ¿no? Y bueno, a partir de esto, ¿no? Lo que hicimos fue, y ya, ¿no? Para que vean, eso sí está feo, ¿no? Resulta que uno puede construir una función de onda a partir de esta teoría con los diagramas. Es una función de onda, ahora sí, horrorosa, autoconsistente, y el objetivo es usar los diagramas para calcular alguna observable. En este caso nos centramos en la magnetización a una distancia de del agujero. Es decir, si yo tengo un agujero, ¿cómo es que su presencia dinámica afecta a las propiedades magnéticas, ¿ok? Alrededor, la susceptibilidad que tiene el material de magnetizarse alrededor. Esto con el objetivo de buscar alguna observable que pudiera ser de alcance experimental, ¿ok? Que experimentalmente se pudiera disponer de ella, ¿no? Y aquí, pues, en colaboración con los colegas de Dinamarca, ¿no? En particular fue Christian Nielsen quien se dio cuenta. Salen todos estos diagramas horribles, ¿no? Que representan saltos en donde tengo intercambios en ondas de spin. Esto representan estas cositas. Y se dio cuenta de que a partir de un trabajo que había estudiado esto, hasta cierto orden, se dio cuenta de que podía sumar al infinito estas sumas al infinito. ¿Ok? O sea, nada obvio, ¿no? Ahí estuvimos unos meses. Y con esos diagramas se puede calcular esta magnetización o este perfil del holón, en donde aquí tenemos, ¿no? Esta zona de Brillouin. Cada uno de estos puntos representan estados de momento o velocidades que puedan tener estos polarones magnéticos, y aquí lo que se puede ver es cuál sería su perfil en el espacio, ¿no? Cómo altera su magnetización. Entonces, por ejemplo, un agujero que está en este punto, en el estado base, ¿no? Uno puede ver que va a moverse en cierta dirección, y entonces en las direcciones perpendiculares a su movimiento, ¿no? No va a alterar el orden magnético, ¿no? Y eso va cambiando dependiendo de la dirección de velocidad que tenga el magnón en la red, ¿no? Entonces eso fue lo que calculamos, y bueno, ¿no? Ahora, la idea es, ¿podemos comparar esto con los experimentos? Pues resulta que es difícil por dos razones. Uno, porque originalmente queríamos justo calcular esos perfiles que los experimentales habían identificado, que no es precisamente la magnetización, sino el desorden específico. Pero ese cálculo resulta aún más difícil que este. Entonces nos decidimos por tratar de ver este, ¿no? Ahora, el otro problema es que el reto que tienen en estos momentos los sistemas de átomos fríos en redes ópticas es que las temperaturas que tienen para poder observar, por ejemplo, un posible apareamiento entre estos polarones magnéticos, que sea el proceso de superconductividad de alta temperatura, o algo más genial, ver superconductividad de alta temperatura en estas redes de átomos ultrafríos, tienen la frontera de que las temperaturas efectivas para las energías que se requieren siguen siendo muy altas, ¿ok? Entonces, con esto voy viéndome las conclusiones, ¿no? Yo he hecho cálculos para tratar de ver cuáles son las energías de apareamiento, y no están muy lejos de lo que pueden alcanzar los experimentales, pero son suficientes como para que no se vean. Y han intentado identificar esto, pero no han logrado, ¿no? Pero bueno, pues en los años siguientes es probable que se pueda. Y entonces, para terminar, pues, o sea, el mensaje que quería comunicarles es que esta es un área vibrante, ¿no? Que se está estudiando de manera activa, de manera experimental, en donde tenemos un intercambio entre sistemas de átomos fríos con sistemas de materia condensada, y lo que se aprende en una de las áreas se puede aplicar a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los átomos fríos en redes ópticas pues son una oportunidad única para explorar una gran cantidad de sistemas, ¿no? Y de problemas que en el pasado pues no se podía porque no habían estos sistemas limpios, ¿no? Y pues nosotros estudiamos esta teoría para describir el movimiento del holón como con una teoría diagramática. Esto lo pueden encontrar en este artículo de PRB, de Física Review B. Y pues yo sigo trabajando, ¿no? Y estoy atorado desde hace un año con eso, en tratar justo, ¿no? De ver cuáles son las interacciones relevantes para identificar el posible apareamiento entre estos holones, ¿no? Entonces, pues como ven, pues es medio pesadillesco, ¿no? Estos son los diagramas de Feynman, ¿no? Relevantes que yo he encontrado,
y ver qué competencia tiene, ¿no? Entonces aquí pueden ver que este término, que es digamos básicamente la dispersión, ¿no?, efectiva de muchos cuerpos de ese sistema, ¿no?, que es autoconsistente porque es la dispersión es igual a la libre, ¿no?, más la libre y la otra vez dispersada, pues este objeto contiene este de acá, que tiene estas dos interacciones, y esta interacción se puede resolver en estas dos, y esta se puede en estas, y así, ¿no? O sea, hay varias interacciones. Esto es un problema muy complicado. ¿Qué más se le puede añadir? Todo a este problema, ¿ok? En cada una de las aproximaciones que les mostré, hay límites de validez, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, la teoría de ondas de spin se puede hacer ir a la teoría no lineal. La transformación de Fermín-Esclavo se puede hacer la de bosón-esclavo. La transformación de pseudo-spin, hay muchas formas de hacerla, ¿no? La aproximación de Holstein-Primakov de pasar de spin a un bosón también se puede mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces con esto me gustaría concluir, ¿no? Y les agradezco mucho por su atención.